del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Este 8 de septiembre, martes 8 de septiembre, Día de la Virgen del Valle. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. La celebración de la Virgen del Valle va a ser de forma virtual, producto de la pandemia, así lo destaca el diario El Nacional. Como siempre decimos, habrá que pedirle por Venezuela, y hoy más que nunca. Este 8 de septiembre se celebra la festividad de la Virgen del Valle. La celebración no contará con participación de los feligreses por la pandemia de coronavirus. La celebración no contará con esta participación y la misa prevista para celebrarse a las 10 de la mañana se transmitirá por radio, televisión y redes sociales. Se celebran 109 años de la coronación canónica realizada en 1911. Insistimos, habrá que pedirle con mucha fuerza por nuestro país, por el destino de Venezuela, y de eso vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Continúa el avance de la pandemia de COVID-19, ya en Venezuela oficialmente al menos se suman más de 54.000 casos durante el inicio de la semana de flexibilización. Y ayer conversamos con algunos de nuestros invitados lo que está ocurriendo con la escasez o producto de la escasez de gasolina que no se resuelve. De esto no dice absolutamente nada el equipo de Nicolás Maduro. Ellos están preocupados por tomar el control de la única institución legítima que queda en nuestro país. Esto lo decimos nosotros. Ayer el canciller de Nicolás Maduro coincidía, y bueno, y de eso vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, con la misma línea del exgobernador Capriles, que ha decidido participar en los comicios del 6 de diciembre. Decía Jorge Arreaza que combinaba, mejor dicho, a Naciones Unidas y a la Unión Europea para participar en estos comicios. El exgobernador, en una entrevista ofrecida al País de España, hacía lo propio. Decía que Europa tiene una oportunidad histórica para que Venezuela recupere la democracia, en la misma línea. Y esto ya lo vivimos, parece un déjà vu. Lamentablemente nos recuerda muchísimo el año 2018, digamos, el discurso que tenía el exgobernador Henry Falcón, quien finalmente participó para luego cantar fraude. Él incluso viajó con los Rodríguez a pedir la participación activa de Naciones Unidas, y la Unión Europea y la ONU dijeron que no había condiciones. Habrá que ver qué va a ocurrir en esta oportunidad. Mientras eso pasaba, en la Alternativa Democrática, el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, presentaba con más de 30 organizaciones políticas y otras organizaciones ciudadanas un pacto unitario. El presidente encargado ratificó el rechazo a los comicios del 6 de diciembre, con lo cual, bueno, va a comenzar un pulso, o va a continuar, mejor dicho, un pulso entre el sector que lidera el exgobernador Capriles y la Alternativa Democrática, los parlamentarios de la actual Asamblea Nacional, que lamentablemente van a terminar en medio del ojo del huracán, como lo destacaba, por cierto, un artículo de opinión de Washington Post. Ya mira, mi equipo, si tenemos contacto con nuestra primera invitada, la íbamos a tener por Skype, Carmen Beatriz Fernández. Si no es así, podemos intentar con Roberto Abdul. En tanto, establecemos contacto vía Skype con Carmen Beatriz. Ella es experta en marketing político y forma parte del equipo de Data Estrategia.
En todo caso, se planteó la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, profundizar y escalar la presión y convocar una consulta popular con apoyo internacional. Sobre esto se expresaba la Coordinadora Nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, quien objeta esta propuesta, advirtiendo que ya se consultó a los venezolanos el 16 de julio, lo cual fue la justificación para la creación de la fracción que lleva su nombre. Ustedes recordarán, para rechazar la constituyente, redactar una constitución. Y estas son cosas que solo ocurren en nuestro país. Se crea un parapeto, y esto lo digo a título personal, para tomar el control de la Asamblea Nacional o asumir las atribuciones al margen de la Constitución, con la justificación de redactar una Carta Magna, y al final del día se nos dice que no, que eso se va a disolver, desaparecerá, y todas las decisiones que se tomaron, ¿qué? Preguntamos nosotros, incluyendo la persecución contra la dirigencia política y los ciudadanos en general en nuestro país. Nos acompaña, me parece que ahora sí, Carmen Beatriz Fernández vía Skype. No sé si ella puede escucharme. Estamos intentando con Carmen Beatriz Fernández. Con ella queremos hablar acerca de todos estos temas y tratar de aclarar a lo largo del programa cuál es el panorama que tenemos por delante, tratar de unir las piezas de este rompecabezas, tomando en consideración el impacto que esta situación lamentablemente ya tiene, y me refiero a la decisión de un sector de la alternativa liderado por el exgobernador Enrique Capriles de participar activamente en estos comicios que, bueno, de momento van a ser un abierto fraude, porque desde el inicio, tras la conformación de un Consejo Nacional Electoral, al margen de nuestra Constitución, asumiendo el Tribunal Supremo las atribuciones de la Asamblea Nacional y las decisiones que se han tomado al margen otra vez de la Carta Magna, pues no dejan lugar a dudas acerca de lo que va a ocurrir en diciembre. En estas circunstancias se está pidiendo la participación de la Unión Europea y de Naciones Unidas. Habrá que ver qué dicen ambas organizaciones. De momento, en una comunicación con la agencia Bloomberg, decía el vocero del Alto Comisionado para Asuntos Exteriores de la Unión que iban a estudiar cuidadosamente la petición de participar, pero ayer recordábamos la respuesta que dio en 2018 Federica Mogherini, cuando le pidieron participar en las elecciones. Decía, bueno, no hay condiciones para unas elecciones transparentes, libres y justas en el país. Ella decía, el proceso actual, 2018, no garantiza transparencia ni elecciones creíbles con la participación de todos los partidos políticos de una forma igualitaria y sin obstáculos. La pregunta que nos hacemos es qué ha cambiado de 2018 hasta acá. Ayer comentábamos con ustedes que incluso las circunstancias son un poco peores que en aquella oportunidad. Y de todo esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, porque también está abierta la discusión. Ya tenemos a Carmen Beatriz Fernández, yo la puedo ver aquí en mi Skype, espero que ella pueda escucharme, experta en marketing político. Gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, encantada de estar con ustedes. Un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pedí una primera valoración general sobre el panorama que tenemos por delante, complicadísimo para nuestro país, luego de la decisión del exgobernador Capriles de participar activamente en estos comicios, asumiendo, decíamos, un poco el discurso del chavismo, que es justificar, bueno, la celebración de las elecciones, pidiendo a la Unión Europea y a Naciones Unidas que se involucren, y paralelamente, bueno, se presenta un pacto unitario para hacer frente a esta situación. ¿Qué puede decirnos? Sí, efectivamente, una situación muy complicada. Ahora bien, el hecho de que sea complicada no quiere decir que sea peor. O sea, yo creo que hace una semana o hace, sí, exactamente una semana, creo que hoy se cumple una semana de la liberación de los presos políticos, que fue el primer indicio de que algo se estaba moviendo, ¿no? Pero yo creo que hace 10 días estábamos igualmente mal, solo que los escenarios eran más predecibles. Ahora tenemos en efecto escenarios malos por delante, pero menos predictibilidad, y en estas condiciones yo no sé si eso es malo. O sea, yo creo que el hecho de que sean menos predecibles da algunas esperanzas de que pueda colarse algún movimiento. O sea, creo que la jugada de Capriles lo que ha hecho es darle un templón al mantel, ¿no? Y en ese sentido
creo que puede ser bueno, creo que esto puede desencadenar algunas cosas positivas, ¿no? Ahora yo le pregunto qué cosas positivas, porque algunos analistas, y yo citaba un artículo del Washington Post, aseguran que esta división entre Guaidó y Capriles podría, bueno, darle a Nicolás Maduro el control confortable, utilizaban esa palabra, de las instituciones del país y probablemente por un tiempo indeterminado. ¿A qué se refiere usted con que, bueno, la situación de pronto no sería tan negativa? Bueno, me refiero a que nosotros tenemos, y lo hemos venido hablando aquí, pues, varios escenarios posibles. Uno es un escenario que también en los días recientes y que también hay que destacar ha quedado totalmente descartado, y es el de la opción de fuerza como mecanismo de liberación de Venezuela, la opción de la fuerza exterior, del acompañamiento exterior para un ejercicio de fuerza que depusiera el régimen de Maduro. Eso salió el propio Abrams y el propio Story desmintiendo esa posibilidad, aniquilando esa posibilidad de la que se había venido hablando como amenaza real, ¿no? Incluso con un tono que hay que decir, yo creo que innecesariamente grosero hacia María Corina Machado, pero desde el punto de vista positivo por lo menos descartó esa opción con la que siempre se había venido coqueteando, no solamente puertas adentro en Venezuela, sino también puertas afuera. La opción número 2 es la opción del alargamiento, digamos, de la asamblea legítima. Esa opción es la que viene planteando el presidente Guaidó. Sin embargo, esa opción pareciera muy claro que va a terminar en un gobierno en el exilio. Y el gobierno en el exilio puede ser positivo en el sentido de ayudar a preservar los activos de la nación, pero obviamente no es el desenlace que querrían. Y la tercera opción es la de participar en unas elecciones amañadas, en unas elecciones que llevan truco y que estamos conscientes de que llevan truco, pero que tú participes en una elección que te va a servir como palanca para la movilización y palanca para la construcción de capacidades políticas. Y es en ese sentido que yo interpreto la decisión de Capriles. Ahora, yo tengo que preguntarle, porque se han utilizado argumentos que ya escuchamos en 2018, insistimos, parece un déjà vu calcado de, digamos, el discurso del exgobernador Henry Falcón, evidentemente guardando las distancias y con varios matices, tomando en cuenta la gravedad de la situación que hoy atraviesa Venezuela. Pero anotábamos algunas cosas de la carta pública, la última que escribió el exgobernador Capriles, y se hace uso de argumentos que en algunos casos no se corresponden con la realidad, o incluso son contradictorios. Él comienza hablando de la unidad, y convocando a los factores a la unidad, luego de hacer un anuncio que ha generado una profunda división en la alternativa democrática, quizás la más, yo le diría, más grave en los últimos años, por el impacto nacional e internacional que esto va a tener. Advierte que es momento de luchar, pero presentando, digamos, la propuesta como una abierta rendición, digamos, advirtiendo que lo que no se intenta ganar estos comicios, lo importante, palabras más, palabras menos, es participar. Yo le pediría su comentario sobre estos argumentos iniciales. La escuchamos. Sí, bueno, a mí me hubiera gustado más que esta postura de Capriles se hiciera previa a la declaración de los 27. Es decir, que se hiciera previa al 2 de agosto. Eso hubiera tenido, mucha más pertinencia y hubiera sido mucho menos erosivo, ¿no? Sin embargo, yo creo que aunque la salida electoral en el corto plazo no parezca viable, no menos cierto es que cualquier salida a la situación de Venezuela se va a hacer a través de unas elecciones.
en algún momento Venezuela tendrá unas elecciones libres y justas. Y cuando ese momento llegue, tú tienes que tener unas capacidades políticas instaladas y unas capacidades políticas activadas, que hoy están en franca merma. Entonces, ¿cómo puedes tú activar ese músculo político si no participas políticamente? O sea, el músculo, la política es un músculo que si no lo usas se atrofia. Y yo creo que en Venezuela los partidos políticos han venido no como una decisión deliberada, sino por la fuerza de los hechos y por la fuerza de la precariedad local. Tú tienes una musculatura política muy disminuida en los partidos de la oposición. De hecho, cuando nosotros vemos estos tres escenarios, el escenario del gobierno en el exilio, el escenario de la participación electoral a sabiendas de que es un proceso trucado, o la tercera opción, que es la de la intervención por la vía de la fuerza, no necesariamente estás hablando de escenarios completamente distintos y completamente independientes, sino que posiblemente estás hablando de escenarios donde hay espacios de intersección. Yo escuchaba a Guaidó ayer cuando hablaba de la necesidad de hacer una consulta que hiciese las veces, interpreto yo, de un plebiscito en contra de la dictadura. Y yo pensaba, oye, no hay mejor forma de hacer ese plebiscito contra la dictadura que participando en unas elecciones a las que tú puedas darle la vuelta y convertir esas elecciones en una pregunta sobre el tema de plebiscitario. Ahora, a esas elecciones es la pregunta quizás central. ¿Se les puede dar la vuelta? Da la impresión que no. Es decir, aquí en Venezuela no hay partidos políticos más allá de los que permite el régimen de Nicolás Maduro. Está abierta la persecución. Ayer lo vivieron en carne propia los activistas de Acción Solidaria. Pues tienen el control del sistema electoral. Ellos importaron unas máquinas sin mayor control, es decir, transparencia, como lo ha dicho el periodista Eugenio Martínez. Tienen control de los medios. En fin, y además controlan las armas. Yo le pedí un comentario porque en este contexto da la impresión que vamos justamente al mismo escenario de 2018. En esa oportunidad Henry Falcón llegó hasta el final, participó activamente para luego cantar fraude y acudir al Tribunal Supremo de Justicia advirtiendo que no había sido clara la elección. Yo le pediría su comentario porque aquí nos jugamos quizás un poco más. Es decir, la crisis institucional amenaza con profundizarse más si cabe en Venezuela. Quisiera su comentario, la escuchamos. Bueno, te voy a decir algo que es contra las leyes inexorables del Twitter, ¿no? Pero que se ha vuelto un espacio absolutamente tóxico y que imposibilita la discusión. Pero la elección del 2018 no tuvo un mal resultado. Y probablemente por mezquindades internas nunca se le reconoció eso a Falcón, pero el hecho de que Falcón haya cantado fraude en la elección 2018 hizo posible que muchas de las cosas que surgieron a partir del 2018 en términos de del desconocimiento a niveles internacionales del régimen de Maduro o de la legitimidad de Maduro se hicieron posibles. A mí mucho peor que la elección 2018 me pareció la elección 2017, la elección de gobernadores, porque la elección 2017, antes del 2017, voto que entraba en las urnas era un voto que se contaba. En 2017 eso no pasó y entonces hubo fraude grueso con no solamente las condiciones electorales, que era el fraude al que veníamos estando lastimosamente acostumbrados los venezolanos, sino que hubo fraude en el conteo y la prueba estuvo en lo que pasó con Andrés Velázquez, lo que pasó con Guanipa en el Zulia y lo que pasó en muchos otros sitios, ¿no? Pero esos dos ejemplos fueron dramáticos, ¿no? El ejemplo de esa expropiación de unas gobernaciones que habían sido legítimamente ganadas, ¿no? Entonces, esa elección, yo creo que para mí es la elección que marca ese punto de inflexión que hace que en el corto plazo la salida electoral no se vea viable. Evidentemente. Ahora, yo le pregunto, y perdón que le interrumpa, porque
En este caso es mucho más grave lo que se nos avecina. Es decir, bueno, no sé si comparte usted el análisis, pero al menos tomo como punto de partida lo que escribía Francisco Toro, que es fundador de Caracas Chronicle, en este artículo de Washington Post. Él advierte, la separación le va a permitir a Nicolás Maduro permanecer o tomar el control de las instituciones del país durante un tiempo indeterminado. Y los diputados de la Asamblea Nacional, de la actual Asamblea Nacional, seguramente serán víctimas de una brutal persecución, mientras los diputados que lidera o representan la opción de Enrique Capriles tendrán que convivir, bueno, en medio de un acuerdo cuyos detalles no conocemos, con el actual régimen en nuestro país. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto de las consecuencias reales que esta situación y que muchos ven va a tener. La escuchamos. Bueno, varias cosas ahí. En primer lugar, el hecho de que parte de la comunidad internacional, porque creo que aquí hay algo que debemos incluir antes. Hay ya, y uno percibe, de hecho, cierta división en la comunidad internacional en relación al tema de Venezuela. Y creo que ese es un elemento fundamental, porque esa división que se percibe, hay gente dentro de la comunidad internacional que ya todo está diciendo que la legitimidad de esta Asamblea Nacional llega hasta el 6 de enero. Para esos actores relevantes de la comunidad internacional, y creo que quien lideriza esta postura es Borrell, el 6 de enero es equivalente a lo que fue el 10 de enero de 2019 para Nicolás Maduro. Es el punto de inflexión en el cual la legitimidad y el reconocimiento que tiene una fórmula termina. Entonces, ante esa situación, evidentemente habría parte de una comunidad internacional reconociendo, si es que llega a reconocerlo. Eso está en veremos y dependerá mucho de qué pasa en estos meses y de si definitivamente Europa envía observadores internacionales o no los envía. Pero aunque aún en ese caso, aún en ese escenario de que parte de la comunidad internacional reconociera a la asamblea surgida de un proceso electoral chimbo, írrito, trucho del 6 de diciembre, eso no quiere decir que reconocieran la legitimidad de Maduro. Ok, la legitimidad, eso va por dos caminos distintos. No, allí, perdone que la interrumpe, no es así. Maduro va a presentar su memoria y cuenta ante su Asamblea Nacional y los diputados de la nueva oposición, bueno, tendrán que bajar la cabeza. O digamos, es que no conocemos los detalles de ese acuerdo. La pregunta que nos hacemos es, ¿ellos levantarán la voz por la cantidad de denuncias que existen sobre violación a derechos humanos y otro tipo de cosas mucho más graves que están ocurriendo en nuestro país? Evidentemente estamos frente a un acuerdo político cuyos detalles desconocemos, que pretende legitimar a Nicolás Maduro, aunque el exgobernador diga que esto no es así. En la práctica eso va a ocurrir porque será la Asamblea que apruebe los presupuestos, será la Asamblea que le dé soporte político seguramente a su administración si llegamos a ese punto. Claro. Sin embargo, Maduro tiene una ilegitimidad de origen, o sea, la razón del rechazo y el desconocimiento de los 60 países que desconocen a Maduro como presidente legítimo está en una ilegitimidad de origen, en que se robó las elecciones 2018. Voy más allá, porque cuando le preguntan a esos diputados quién es el presidente, ya el exgobernador tomó partido. En su opinión es Nicolás Maduro. Bueno, es una situación francamente complicada la que tenemos por delante. Bueno, es el mandatario. O sea, es el tipo que está sentado en Miraflores. Y eso es una realidad objetiva. Y entonces, ante esa realidad objetiva, se están dando unas negociaciones, o se han venido dando unas negociaciones que no sabemos hasta dónde han llegado, ¿no? Pero porque hay unos indicadores que viene dándose ese proceso. Dentro de lo cual creo yo que Capriles es una pieza muy importante. Así pero es. Ni siquiera la pieza más importante. O sea, esa es una negociación que viene dándose por factores internacionales, donde muy probablemente está metido Borrell
con mandato o sin mandato de la Comunidad Europea, y muy probablemente está metido el Papa y la Conferencia Episcopal Venezolana, a raíz de lo que uno interpreta de la carta aquella tan confusa. Carmen Beatriz Fernández, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos. Queda mucha discusión por delante, habrá que ver qué ocurre en los próximos días y sobre todo si conocemos los detalles de esa negociación, que dice el exgobernador es una conversación, pero que ha sido tan convincente que lo ha llevado a presentar más de 200 candidatos a estas elecciones el próximo mes de diciembre con sus respectivos suplentes, como me decía ayer el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Carmen Beatriz Fernández, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, tratando de entender el programa que tenemos por delante, armando el rompecabezas. No es poca cosa el destino político de nuestro país, que atraviesa una crisis de dimensiones nunca antes vistas, al menos en la era democrática. Nos acompaña Ramón Piñango, sociólogo. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues le pedí una reflexión inicial. Lo hemos seguido en redes sociales acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Inicio a partir de esta división en la alternativa democrática, no sé si a estas alturas insalvable, luego la decisión del exgobernador Capriles de participar en las elecciones de diciembre para elegir a un Congreso que probablemente será afecto al PSUV. Lo escuchamos. Bueno, déjenme comenzar poniendo muy concisamente, muy claramente cero en mi posición al respecto. Definitivamente me parece ideal ir a elecciones. Creo firmemente en la democracia y creo firmemente en las elecciones como mecanismo de expresión de la voluntad popular. Pero hay que ir a elecciones en condiciones en las cuales los resultados puedan ser garantizados y yo no veo ninguna garantía de unas elecciones durante en lo que va de año.
por las acciones de quienes tienen el poder, que más bien todo conduce a pensar que van a ser elecciones a mañana. Lo que más me preocupa a mí, sin embargo, es la gran división y la gran confusión que observo en el lado opositor. Las propuestas de uno y otro bando, lo que ha generado los últimos días una andanada de insultos, de incomprensiones y de poca disposición a dialogar dentro de la línea de oposición. Y se tienden a convertirse en dos más de ir o no ir a elecciones. Para empezar, tengo muy serias dudas acerca de que pueda haber elecciones limpias, creíbles, competitivas, el 6 de diciembre. El arco está muy cerca, apenas estamos ya a 3 meses de allí, y por ejemplo, cuando se plantea observación internacional, los expertos opinan que una observación internacional creíble, viable, efectiva, requiere unos cuantos meses de preparación. Entonces, mal se puede preparar una observación internacional apenas en el de aquí. Estamos ya ya avanzado ya septiembre, y sería que serían unos 3 meses. Entonces, esa observación internacional no es viable, y si hay alguna, sería estrictamente en términos formales, lo cual sería peor, porque le daría una especie de unas pinceladas ahí, unos niveles de validez que para nada serviría, sino que más bien complicaría las cosas. Quienes dicen que hay que ir a elecciones porque hay que aprovechar cualquier endija, cualquier ejercicio para comenzar una apertura hacia un camino democrático, bueno, las experiencias pasadas han demostrado que eso no es así. Entonces, mal puede uno creer en esa opción. Y del otro lado, del lado de la gente de Guaidó, lamentablemente la comunicación no ha sido efectiva. Y también lamento muchísimo que la sociedad civil tampoco ha mostrado coherencia en relación con el punto de las elecciones. Declaraciones confusas, y lo debo decir con toda responsabilidad. Por ejemplo, la declaración de hace un par de semanas de la conferencia episcopal creó confusión. Tanta confusión creo que algunos lo entendieron como un llamado a las elecciones, y otros, porque uno lo vio a la que gente muy seria y muy informada, lo vieron más bien como un llamado a no ir a la elección. Y sé, porque tengo información de que dentro del mismo clero creó confusión y creó cierto desagrado a la declaración, lo cual es lamentable. Después, entonces, mi sueño, pero veo cada vez más que un sueño aparentemente irrealizable en este momento, es que la sociedad civil podamos ver un día, una gran rueda de prensa, un poco como una especie de imagen de lo que yo sueño, en lo cual, como una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil, no estoy incluyendo los políticos, la academia, iglesias, gremios profesionales, sindicatos, etcétera, den una declaración conjunta acerca de qué es lo que hay que hacer en el país para abrir un camino real hacia una democracia. Eso que sería ideal y sería muy concreto. Lo veo en este momento, no veo una posibilidad de realizar. Mi gran preocupación le diré a nuestro invitado que era uno de los principios de los que partía Václav Havel como lucha fundamental para regímenes como el nuestro, claro, guardando las distancias contra los regímenes totalitarios. Así lo expresaba abiertamente en el libro El poder de los sin poder, y hablaba del nacimiento de la disidencia, hacía referencia justamente al poder de la sociedad para hacer frente a este tipo de regímenes. Así que no lo veo como un sueño irrealizable. Okay. No digo que sea irrealizable, pero sigo en las pequeñas reuniones en las cuales uno participa, porque en los últimos meses con lo de la pandemia hay unas reuniones pequeñas de conversación. Simplemente insisto en esta necesidad. Lo digo como una imagen concreta, esa gran declaración.
Lo que quiero decir es que lo que observo, y esto me preocupa muchísimo, lo he dicho varias veces en alguna entrevista y también en estas reuniones, me preocupa porque hay claros síntomas de que se ha creado un vacío de liderazgo, que cada vez se profundiza más. Y las sociedades humanas necesitan liderazgo. Y lo digo con calma, y lamentablemente los vacíos de liderazgo tienden a ser llenados. Eso no es lo lamentable. Lo lamentable es que cuando se crean vacíos profundos de liderazgo, esos vacíos tienden a ser llenados y no siempre de la manera más feliz. Las experiencias históricas son muy elocuentes al respecto. Un ejemplo palmario, un ejemplo clarísimo es lo que pasó con Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Después de la derrota alemana en esa guerra, que fue un gran desastre en Alemania. La República de Weimar no pudo contener una inflación espantosa, una gran complejidad de tipo institucional, y ese vacío de liderazgo se llenó. Y se llenó de manera efectiva. ¿Por quién? Por el nacionalsocialismo liderado por Adolfo Hitler, que sin duda fue un gran líder en el sentido estricto de lo que es liderazgo, pero fue un liderazgo perverso, porque el liderazgo no siempre es deportivo y virtuoso, puede haber liderazgo para el mal. Pero el hecho histórico es que fue un gran líder, en el sentido de que promovió una causa, tomó el poder completo en Alemania, y generó gran dolor, no solamente en este gran país, sino también en el mundo, en aquel momento. Entonces, el tema que hay que atender aquí es crear un liderazgo con voces coherentes, porque la coherencia es la base fundamental de la creencia en quien ejercen el liderazgo. Si la gente percibe incoherencia entre, por ejemplo, la palabra y la acción, si la gente percibe inconsistencia a lo largo del tiempo, eso mina el liderazgo. Y me preocupa mucho, y lo digo no quiero decir con mucha claridad, y espero estarme expresando bien, me preocupa mucho en este momento. ¿Qué hacer? Porque uno le preguntó, que muy bien, pero yo concuerdo con su opinión, pero ¿qué hacer? Yo puedo, y lo digo con toda franqueza, no tengo claro qué hacer. Lo que sí tengo claro, por ejemplo, es tratar de establecer, digamos, una sugerencia concreta. Establecer metas muy específicas. Muy específicas. Tan específicas que no se me ocurre otra, lo digo para ver si contribuye de alguna manera muy modesta a generar alguna reflexión. Por ejemplo, lograr postergar las elecciones del 6 de diciembre. Y me parece una locura, lo han dicho, no lo digo yo, lo dicen los expertos, por la razón de la pandemia. Lo más que veo que se ha dicho, y no va exactamente en ese sentido, es que ayer creo que alguien del PNE declaró que era posible que las elecciones se organicen en más de un día. Pero bueno, es que es una locura, esa locura de realizar elecciones el 6 de diciembre y participar en ellas, porque hay que abrir un agujerito por donde meterse. Me parece simplemente una locura. Entonces, si las fuerzas de la sociedad civil y de algunos actores políticos lograron por lo menos acordar postergar esa elección y después la discutimos 2 o 3 meses más, sería una gran ganancia. Bien. Finalmente, yo le preguntaría, porque en una entrevista que usted ofrecía en el portal La Gran Aldea, donde expresaba los conceptos que comparte con nosotros, hablaba sobre la incertidumbre que ahora mismo tenemos que sortear en nuestro país. Yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. Bueno, te digo una cosa, María Alejandra. Gracias por la pregunta. Cuando hablo de incertidumbre, en declaraciones, en alguna entrevista, en clase mismo, que es una de temas que me interesa mucho, la gente, yo creo que no cree que estamos en incertidumbre. Pero usted no cree, profesor, usted no cree, fulano, que
que sin embargo va a pasar esto. Bueno, ojalá. Pero cuando uno está en incertidumbre, es exactamente incertidumbre significa no saber lo que va a pasar. Entonces hay que manejar esa incertidumbre, estar atentos. Y para manejar incertidumbre se necesita flexibilidad y se necesita también gran imaginación. Yo creo, y cada vez trato de elaborar mejor el concepto para ver si ya claro lo logro comunicar. Creo que nos está faltando, nos estamos retando a la imaginación. Entonces toda la discusión se centra en participar o no en elecciones, sí. Entonces el bando que cree que hay que participar, que quienes dicen que no, son unos insensatos, unos vendidos, unos ilusos, lo que fuera. Y quienes dicen que no hay que participar, uno dice que los demás son unos de patria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces así es muy difícil la comunicación. Y si uno se pasea rápidamente por las redes sociales, en particular Twitter, que es la que más se dedica al campo de los políticos, en los últimos días, semanas, realmente no hay comunicación. Hasta hacer un llamado a pensar que ese punto está vendido. Y no estoy exagerando de ninguna manera. No estoy exagerando. Entonces, todo eso contribuye a confusión. A veces anoche lo planteé en Twitter, que a veces pienso que no hablar para no contribuir a la confusión, sino hablar en momentos muy precisos, declarar en momentos muy precisos. Y también me debo ubicar, voy a decir algo por otra posibilidad, sin nombrar por supuesto personas ni instituciones. Y me voy a decir, me invitaron a una entrevista que iba a hacer ayer. Me invitaron el sábado pasado. Y ayer cuando me llaman, media hora antes, para recordar la entrevista, me dice, eso siempre no use ciertos términos. No hable de presidente interino, no hable de régimen, no hable de dictadura. En esas circunstancias estamos, concreto, no lo estoy inventando. Entonces voy a decir que yo, si es chévere, podemos ir a una comisión parlamentaria en situaciones muy convenientes. No. Y todo eso añade a la incertidumbre. Bien. Sé que lo que estoy diciendo es no ayuda al optimismo, y a pesar de que yo soy una persona profundamente optimista. Pero no, profesor, es que esa es la realidad, y lo compartíamos con nuestra invitada anterior. Es decir, y estas son las ideas que hay que confrontar para sacar una idea clara de los escenarios que tenemos por delante para tomar decisiones, con el objetivo de que cambien las cosas, porque lo que sí es cierto es que de ninguna manera las cosas pueden seguir como van en nuestro país. Ramón Piñango, sociólogo, profesor universitario, como siempre, gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv.
También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Saludamos a Roberto Abdul, presidente de la Asociación Civil Súmate. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Buenos días a toda la audiencia. Un placer nuevamente hablar con ustedes. Un gusto conversar con nuestro invitado, tratando en este programa de ordenar las piezas del rompecabezas. Yo iniciaría conversación a partir de estos comicios que algunos han denominado como farsa o fraude abiertamente del mes de diciembre, con la participación, al menos hasta ahora, de un factor o de un ala de la alternativa liderada por Enrique Capriles. Yo le pedí un comentario. El objetivo ahora mismo del equipo de Nicolás Maduro y de este sector es que participen la Unión Europea y Naciones Unidas como observadores de lo que va a ocurrir. Decíamos que es una especie de déjà vu, ya lo vivimos en 2018. Ambas organizaciones en su momento dijeron que no, que el proceso no garantizaba transparencia ni elecciones creíbles con la participación de todos los partidos políticos de una forma igualitaria y sin obstáculos. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Bienvenido, lo escuchamos. Buenos días, Maganda, buenos días, audiencia. Bueno, en general sigue siendo un proceso, digamos, bastante opaco, organizado en unas condiciones no solamente en términos electorales y legales que transgreden el Estado de Derecho y el debido proceso, al cual además tendríamos que sumarle que se están organizando con las restricciones evidentes que se imponen por la cuarentena, ¿no? La cuarentena que fue decretada en el país hace prácticamente 6 meses. Esto pues en un proceso que es mucho más complejo con una elección presidencial. Estamos hablando que en una elección presidencial existe una sola circunscripción, que es una circunscripción nacional, y en este caso estamos hablando de 24 circunscripciones a nivel nacional o estadales y 87 circunscripciones, digamos, que agrupan municipios y parroquias, ¿no? Esta elección, adicionalmente, a diferencia de lo que han sido las elecciones al Parlamento anteriores y en relación un poco a los principios de proporcionalidad establecidos en la Constitución, establece una lista adicional nacional de 48 curules a ser electos a nivel nacional, ¿no? Entonces, esta es una elección mucho más compleja, mucho más difícil, una elección además donde el sistema automatizado de votación, al menos todo el hardware que tiene que ver con las máquinas de votación, los sistemas captahuellas, se destruyó a finales de febrero, principios de marzo, días previos a que se decretara la cuarentena, y se está tratando de reconstruir dicho sistema automatizado sin la participación directa, al menos que sea públicamente, de la empresa Smartmatic, empresa con la cual se rompieron relaciones a partir de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en julio del 2017, y esto entonces es mucho más complejo todavía este proceso, un proceso manejado directamente pues desde el gobierno. Recordemos además y resaltemos entonces que este tiene el agravante del nombramiento a más de un Consejo Nacional Electoral de parte del TSJ. El anterior también fue nombrado de esa manera. Sin embargo, pues aquí hemos visto mucho más la tendencia y la presencia, digamos, de intereses políticos partidistas que lo que venía pasando previamente. Ahora, yo le pregunto, insisto con esto, sobre las condiciones, porque hay un sector que, asumiendo la decisión de participar, habla de alcanzar condiciones o mejores condiciones, no óptimas, porque reconoce que, su objetivo no es ganar este proceso. Así lo dejó claro el exgobernador Capriles. Yo le pedía un comentario ayer en esta hoja de ruta
aprobada por varios partidos de la alternativa que hacen vida en la Asamblea Nacional, advertían que inician una campaña para denunciar el fraude que se avecina en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Primero, yo esperaría que tengan como objetivo ganar algo, ¿no? O sea, porque, es decir, participar por participar en un proceso electoral donde no existen garantías, ya vemos unas transgresiones importantes en lo que tiene que ver en la designación del árbitro, que tienen que ver con violaciones importantes a la Constitución, como es el aumento de 166 a 277 diputados, el número de curules totales que conformarían la Asamblea Nacional, que tienen que ver con el tema del registro electoral, un registro electoral donde todo el país sabe y está consciente del el alto número de venezolanos que por las condiciones del país han tenido que emigrar en los últimos años, que los organismos multilaterales establecen un número que va de 4,5 millones y supera los 5 millones de personas, donde podríamos estimar que aproximadamente un 60-70% de esas personas están en edad de votar, y muchos, y la gran mayoría pueden, o sea, ya estar inscritos en el registro electoral. Hay así un sinnúmero de transgresiones, digamos, cambios permanentes al proceso electoral, digamos, faltando ya menos de 3 meses para que tenga lugar dicho proceso. Entonces, yo esperaría que si se está participando y se quieren lograr condiciones, pues bueno, por lo menos tengan la aspiración de ganar y tengan una meta y un objetivo. No, pero es que el gobernador, ¿no? Perdón que le interrumpa, Capriles lo deja absolutamente claro en su carta. Nos negamos una derrota, dice él, que no visualizamos en torno a cuántos curules obtenga la oposición, sino una derrota que ponga freno a la intención totalitaria del régimen, va a impedir que cierren todas las puertas, etcétera, etcétera. Es decir, él no se plantea ganar la elección, sino para él, entiendo el objetivo es participar, dejar constancia. Digamos, y lo dejó claro anteayer el presidente Nicolás Maduro, cuando dijo que palabras más, palabras menos, que este proceso se organizaría y tendría lugar el 6 de diciembre, sean cuales sean las condiciones y sean cuales sean las solicitudes que se hagan. Es decir, la pretensión, aspiración y objetivo del régimen es desmontar la Asamblea Nacional existente. Es decir, una Asamblea Nacional que ya fue desconocida desde el momento en que fue electa, digamos, y que se han utilizado todo tipo de artimañas, estratagemas para desconocerla misma. Básicamente, el régimen pretende, digamos, elegir una nueva Asamblea Nacional donde ellos controlen 2/3 partes y que el resto de los participantes sean accesorios, que simplemente sirvan para brindar un nivel de legitimidad, de reconocimiento sobre los resultados de esta elección. Si una elección donde se ganaron, y tenemos elección 2010 y tenemos elección 2015, o sea, yo no estoy hablando de especulación ni de lo que yo creo que estoy hablando sobre hechos. Los hechos ratifican que los resultados adversos son desconocidos. Un principio electoral es que, de alguna manera, todos los candidatos, todos los funcionarios electos preserven las competencias para las cuales los elegimos. Entonces, ¿de qué me sirve a mí elegir un gobernador que tiene unas competencias y cuando entonces ese gobernador, representante de un grupo que se opone o es distinto o discrepa o disiente del gobierno, entonces simplemente se le quitan todas las competencias? Porque eso es lo que venimos viviendo. O sea, yo no estoy especulando, yo no estoy diciendo que es que yo creo, no, señor, estamos hablando de hechos concisos y específicos que vienen transcurriendo a lo largo de 20 años y que se han agravado severamente en los últimos procesos electorales. Entonces, el tema de este proceso electoral, primero que las Naciones Unidas creo que han ido al lugar equivocado en distintas oportunidades. Esto básicamente se debe, digamos, a nivel internacional, por lo menos en el hemisferio occidental y aquí mismo en Venezuela y en Latinoamérica, tenemos una tradición de la presencia de la Unión Europea con sus misiones de observación electoral. Y además, específicamente en el hemisferio, lo tenemos de parte de la OEA.
Roberto Abdul, tengo que despedirlo lamentablemente, pero seguiremos hablando al respecto sin duda alguna. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Él es presidente de la Asociación Civil Súmate, la discusión queda abierta. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.